Antes de comenzar, necesito advertirte algo. Lo que vas a escuchar no es ficción creada para entretenerte. No es una leyenda urbana ni un cuento inventado para asustarte antes de dormir. Es el testimonio de alguien que me escribió hace meses, alguien que tardó años en poder contar esto, alguien cuya vida cambió para siempre después de aquella noche en un pueblo olvidado de Extremadura. Este relato contiene detalles que pueden resultar perturbadores para personas sensibles. No estoy aquí para juzgar si lo que ocurrió fue real o no. Solo voy a transmitir sus palabras, tal como me las envió, con el mismo temblor que debió sentir al escribirlas. Si decides continuar escuchando, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Porque hay cosas que, una vez conocidas, no pueden olvidarse. Y hay historias que no quieren ser contadas, pero que insisten en salir a la luz, como si buscaran más testigos, como si quisieran que alguien más sepa lo que realmente ocurre en ciertos lugares de España donde nadie mira. Hace 3 años, un hombre al que llamaremos Marcos me contactó a través de un mensaje anónimo. No dejó su nombre real ni su ubicación exacta. Solo dijo que había estado donde no debía, que había visto lo que nadie debería ver, y que necesitaba contarlo antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que el silencio lo tragara por completo. Mi nombre es Marcos. O al menos así me llamaban antes de todo esto. Ahora ya no estoy seguro de quién soy realmente. Hace 4 años trabajaba como arquitecto técnico en Cáceres. Tenía una vida normal, predecible, incluso aburrida si te soy sincero. Me levantaba cada mañana, tomaba café en la misma cafetería de siempre, revisaba proyectos de rehabilitación de edificios antiguos y volvía a casa al atardecer. Los fines de semana hacía rutas de senderismo por la provincia, buscaba ermitas abandonadas, cortijos en ruinas, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. Me gustaba fotografiar esas estructuras olvidadas, imaginar las vidas que habían transcurrido entre aquellas paredes. Era mi forma de desconectar del trabajo, de la rutina, de todo. Nunca pensé que esa afición me llevaría a encontrar algo que no debía encontrar. Era octubre cuando recibí el encargo. Una pequeña empresa de turismo rural me contactó para evaluar la viabilidad de restaurar una antigua casa señorial en un pueblo del norte de Cáceres. El lugar se llamaba Valdemuerto. Sí, ya sé cómo suena el nombre, pero en España hay decenas de pueblos con nombres igual de siniestros y no pasa nada. Valdemuerto era uno de esos pueblos que aparecen en los mapas pero que casi nadie visita. Apenas quedaban 20 habitantes, la mayoría ancianos que se negaban a abandonar sus casas. La carretera que llevaba hasta allí estaba llena de curvas, rodeada de encinas retorcidas y piedras cubiertas de musgo. El GPS perdió la señal a mitad de camino. Tuve que guiarme por indicaciones en un papel que me había dado el cliente. Llegué al pueblo justo cuando el sol empezaba a ponerse. Las casas eran de piedra gris, con tejados de pizarra oscura. No había nadie en las calles. Ni un solo coche aparcado. Ni un perro ladrando. Solo silencio. Un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Aparqué frente a la casa señorial. Era un edificio de 2 plantas con una fachada imponente, ventanas tapiadas con tablones de madera y una puerta principal de roble carcomido por el tiempo. La yedra cubría casi toda la pared oeste. Tomé algunas fotos con el móvil, anoté detalles en mi libreta y decidí que volvería al día siguiente con mejor luz para hacer la inspección completa. Pero antes de irme, algo me llamó la atención. En la plaza del pueblo, junto a una fuente seca, había una iglesia pequeña. No era nada del otro mundo, una construcción típica del siglo XVII, pero la puerta estaba entreabierta. Y desde dentro salía una luz tenue, anaranjada, como de velas. Me acerqué sin pensarlo demasiado. Quizá había misa, quizá algún vecino rezaba. Quería preguntar por la casa, por la historia del pueblo, por cualquier cosa que me ayudara con el informe. Pero cuando llegué a la puerta y miré dentro, no había nadie. Solo velas encendidas sobre el altar. Decenas de velas blancas, formando un círculo perfecto. Y en el centro del círculo, algo que no supe identificar al principio. Parecía un montón de ropa vieja. Me quedé ahí parado, observando,
tratando de entender qué estaba viendo. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido. Era un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con un jersey oscuro y pantalones de pana. Me miraba fijamente, sin parpadear, con una expresión que no supe interpretar. No era hostilidad. No era curiosidad. Era algo más parecido a la lástima. Como si supiera algo que yo no sabía y le diera pena que estuviera allí. «Buenos días», le dije, forzando una sonrisa. «Vengo a evaluar la casa señorial para una posible rehabilitación». «¿Es usted del pueblo?». El hombre no respondió de inmediato. Se quedó mirándome durante unos segundos que se me hicieron eternos. Luego asintió despacio y dijo con voz ronca: «Sí. Vivo aquí desde que nací. Y usted no debería quedarse después del anochecer. Se lo digo por su bien». Le pregunté por qué. Me dijo que el pueblo tenía sus costumbres, que la gente de fuera no las entendía, que era mejor dejar las cosas como estaban. Insistí. Le dije que solo iba a hacer mi trabajo, que no molestaría a nadie, que estaría un par de días como mucho. El hombre suspiró, miró hacia la iglesia y luego volvió a clavar sus ojos en mí. «Si ve algo raro», dijo, «no pregunte. No intente entenderlo. Y sobre todo, no entre en la iglesia después de medianoche». Me reí nervioso. Le pregunté si era una broma, alguna leyenda local para asustar a los forasteros. Él no sonrió. Solo dio media vuelta y se alejó caminando despacio, con las manos en los bolsillos, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Me quedé solo frente a la iglesia. Las velas seguían encendidas. La puerta seguía entreabierta. Y por un momento, solo un momento, me pareció ver que el montón de ropa en el centro del círculo se movía. Parpadeé. Volví a mirar. No se movía. Eran solo sombras proyectadas por las velas. Eso me dije. Volví al coche, arranqué y busqué un hostal en el pueblo más cercano, a 20 kilómetros de distancia. Durante todo el trayecto no pude quitarme de la cabeza la mirada de aquel hombre. Ni sus palabras. Ni aquella sensación de que había algo profundamente equivocado en Valdemuerto. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con velas encendidas y pasos que resonaban en pasillos vacíos. Cuando desperté, decidí que terminaría el trabajo rápido y me iría. No quería pasar más tiempo del necesario en aquel lugar. Al día siguiente volví al pueblo. Era media mañana, el sol brillaba con fuerza, y todo parecía distinto. Menos opresivo. Menos extraño. Incluso vi a una mujer tendiendo ropa en un patio. Me saludó con un gesto de cabeza cuando pasé. Aparqué frente a la casa señorial y empecé la inspección. Revisé la estructura, tomé medidas, anoté humedades y grietas. Todo normal. Todo rutinario. Hasta que bajé al sótano. La trampilla estaba oculta bajo una alfombra raída en el salón principal. No la habría visto si no hubiera movido algunos muebles viejos para revisar el suelo. La abrí. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna del móvil y bajé con cuidado. El aire allí abajo era frío y olía a tierra húmeda. Las paredes estaban cubiertas de salitre. Al fondo había una puerta de madera reforzada con hierro. Estaba cerrada con un candado oxidado. No tenía llave. No debía abrirla. Pero algo en mí, algo estúpido y curioso, me empujó a forzar el candado con una palanca que encontré en un rincón. El candado cedió con un chasquido metálico. Abrí la puerta. Y lo que vi dentro me heló la sangre. En ese momento no le di importancia a lo que significaba realmente. Pero debería haberlo hecho. La habitación tras la puerta era pequeña, apenas 3 metros cuadrados. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en la piedra. No eran simples dibujos. Eran tallas profundas, hechas con precisión, con intención. Círculos concéntricos, líneas que se entrelazaban formando patrones geométricos imposibles, y en el centro de la pared del fondo, una figura humana con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia atrás, como en éxtasis o en agonía. No podía distinguir cuál de las dos. En el suelo había restos de velas consumidas,
cera negra endurecida formando charcos irregulares. Y algo más. Ropas viejas apiladas en una esquina. Un rosario roto. Y un cuaderno con tapas de cuero gastado. Lo recogí. Las páginas estaban amarillentas, escritas con tinta descolorida. La caligrafía era temblorosa, como si quien escribiera estuviera enfermo o asustado. Leí las primeras líneas, octubre de 1987. Han vuelto a reunirse. Esta vez trajeron a alguien nuevo. No sé quién es. No quiero saberlo. Pero escuché sus pasos sobre mi cabeza mientras rezaba para que no bajaran. La hermandad no perdona a los que escuchan. La hermandad no olvida. Pasé varias páginas. Todas contenían entradas similares. Fechas. Descripciones breves de reuniones nocturnas. Menciones a la hermandad, siempre con mayúscula. Y advertencias. Muchas advertencias. No deben saber que sé. Si me encuentran, no quedará nada de mí. El silencio es la única protección. La última entrada estaba fechada en noviembre de 1987, ya no puedo más. Sé que vendrán por mí. He visto lo que hacen en la iglesia después de medianoche. He visto cómo marcan a los elegidos. He visto cómo desaparecen. Y he visto lo que queda después. Que Dios me perdone por no haber hablado antes. Pero ya es tarde. Para mí, ya es tarde. El cuaderno terminaba ahí. Cerré el libro despacio, con las manos temblando. Miré a mi alrededor. Aquella habitación había sido un escondite. Alguien había bajado aquí para escribir en secreto, para dejar constancia de algo terrible. Y luego había desaparecido. Subí las escaleras rápido, casi corriendo. Necesitaba aire. Necesitaba salir de aquella casa. Pero cuando llegué al salón principal, alguien me esperaba. Era la mujer que había visto tendiendo ropa esa mañana. Estaba de pie junto a la puerta de entrada, con los brazos cruzados, observándome con una expresión neutra. No me había oído subir. O quizás sí. Buenos días, me dijo con voz suave. Ha bajado al sótano, ¿verdad? No respondí. Ella sonrió levemente, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que has hecho algo que no debías. No debería haber abierto esa puerta, continuó. Hay cosas en este pueblo que es mejor dejar enterradas. ¿Quién escribió ese cuaderno? Pregunté con voz firme, aunque por dentro sentía que algo se estaba desmoronando. Ella negó con la cabeza. Eso no importa ya. Lo que importa es que usted no hable de lo que ha visto, ni de lo que ha leído. Si aprecia su tranquilidad, si quiere volver a su vida sin problemas, olvide todo esto. ¿Es una amenaza?, pregunté. No, respondió con calma. Es un consejo. La hermandad no amenaza. La hermandad solo actúa. Y cuando actúa, no quedan testigos. Se dio media vuelta y salió de la casa sin decir nada más. Me quedé solo, con el cuaderno aún en la mano, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto más pesado, más denso, como si algo invisible me observara desde las sombras. Esa noche, de vuelta en el hostal, intenté buscar información sobre Valdemuerto en internet. No encontré nada relevante. Un par de artículos sobre despoblación rural. Una mención en un blog de turismo alternativo. Nada sobre desapariciones. Nada sobre una hermandad. Pero cuando busqué en archivos de periódicos antiguos, encontré algo. Una noticia breve, publicada en 1988 en un diario regional, hombre desaparecido en Valdemuerto. Las autoridades buscan a un vecino del pueblo sin resultados. Familiares descartan que se marchara voluntariamente. No había más detalles. Ni nombre. Ni foto. Solo esa nota escueta. Y luego, nada. Como si el caso se hubiera cerrado sin resolverse. Como si alguien hubiera decidido que era mejor no seguir buscando. No pude dormir esa noche. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía una figura observándome desde el pasillo. Sabía que debía irme. Sabía que debía dejar el encargo, inventar una excusa, decir que la casa no era viable.
Pero algo más fuerte que el miedo me empujaba a volver. Necesitaba saber qué era la hermandad. Necesitaba entender qué había pasado en aquel pueblo. Y sobre todo, necesitaba saber qué ocurría en la iglesia después de medianoche. Volví a Valdemuerto al día siguiente, pero esta vez no fui a la casa señorial. Aparqué el coche en un camino apartado, oculto entre los árboles, y esperé a que cayera la noche. Llevaba una mochila con una linterna, el móvil completamente cargado, agua y el cuaderno que había encontrado en el sótano. No sabía qué esperaba descubrir. Solo sabía que no podía marcharme sin respuestas. El pueblo se sumió en la oscuridad alrededor de las 9 de la noche. No había farolas. Solo la luz tenue de algunas ventanas. Caminé despacio entre las sombras, pegado a las paredes de piedra, hasta llegar a la plaza. La iglesia estaba allí, imponente bajo la luz de la luna. La puerta seguía entreabierta. Me acerqué con cuidado. Desde dentro no salía ninguna luz. Ni velas. Ni voces. Nada. Empujé la puerta con suavidad. Chirría levemente. Entré. El interior olía a cera fría y a algo más. Algo orgánico. Algo que no supe identificar pero que me revolvió el estómago. Me moví despacio entre los bancos de madera. El altar estaba vacío. No había velas encendidas. No había símbolos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Me senté en uno de los bancos del fondo y esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá una hora. Quizá más. Empezaba a pensar que todo había sido una exageración, que el cuaderno era solo el delirio de alguien con problemas mentales, que no había ninguna hermandad ni nada extraño. Entonces escuché los pasos. Venían desde fuera. Pasos lentos, sincronizados, como si varias personas caminaran al mismo ritmo. Me escondí detrás de una columna lateral. La puerta se abrió por completo. Entraron en fila. 7 personas vestidas con túnicas oscuras, con capuchas que cubrían sus rostros. Caminaban en silencio absoluto. Se colocaron alrededor del altar formando un círculo perfecto. Uno de ellos, el que estaba al frente, levantó las manos y comenzó a hablar en voz baja. No entendí las palabras. No era español. No era latín. Era algo más antiguo, más áspero, como si las sílabas rasparan el aire. Los demás respondían en coro, repitiendo frases que resonaban en las paredes de piedra. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. No me atrevía a respirar. Entonces trajeron algo. Otra figura entró por la puerta. Caminaba con dificultad, como si estuviera drogada o muy débil. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo largo y despeinado. La llevaron hasta el centro del círculo. Uno de los encapuchados sacó algo de debajo de su túnica. Un objeto pequeño y brillante. Un cuchillo. No. Un estilete. Con mango de hueso y hoja fina. La mujer no gritó. No se resistió. Solo miraba al frente con ojos vacíos, como si ya no estuviera realmente allí. El que sostenía el estilete comenzó a dibujar algo en su frente. No la cortaba. Solo marcaba la piel con la punta, dejando líneas rojas que no sangraban. Símbolos. Los mismos símbolos que había visto en las paredes del sótano. Cuando terminó, la mujer fue llevada hacia una puerta lateral que no había visto antes. Una puerta oculta tras un tapiz raído. La atravesaron. Y desaparecieron. Los encapuchados que quedaron en la iglesia comenzaron a apagar las velas que habían encendido durante el ritual. Luego, uno por uno, salieron en silencio. La iglesia volvió a quedar vacía. Y yo seguía allí, petrificado, sin atreverme a moverme. Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. Me levanté temblando. Tenía que salir de allí. Tenía que irme del pueblo. Tenía que olvidar todo lo que había visto. Pero cuando me giré hacia la salida, alguien bloqueaba la puerta. Era el anciano que me había advertido el primer día. Me miraba con aquella misma expresión de lástima. Le dije que iba a marcharme, que no diría nada, que solo quería irme. Él negó con la cabeza despacio.
Ya es tarde para eso, dijo con voz cansada. Ya lo has visto. Ya sabes. Y la hermandad no permite que nadie se vaya sabiendo. Intenté pasar junto a él, pero me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. No te resistas, susurró. Solo hará que sea peor. Así que esto es lo que pasó. Lo que me marcó. Lo que me persigue cada noche desde entonces. Logré zafarme de su agarre con un empujón. Corrí hacia la puerta lateral, la misma por la que habían llevado a la mujer. No pensaba. Solo actuaba por instinto. Atravesé el tapiz y bajé por unas escaleras estrechas que olían a humedad y a algo peor. Algo podrido. Las escaleras llevaban a un pasadizo subterráneo. Las paredes eran de tierra compactada, reforzadas con vigas de madera carcomida. Escuchaba pasos detrás de mí. Voces que susurraban mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Seguí corriendo. El pasadizo parecía interminable. Cada pocos metros había puertas cerradas a ambos lados. Puertas de madera antigua con cerrojos oxidados. No me detuve a mirar qué había detrás. No quería saberlo. Al final del pasadizo había una escalera que subía. La subí tropezando, jadeando, sintiendo que los pulmones me ardían. Salí a una habitación pequeña. Reconocí el lugar. Era el sótano de la casa señorial. La habitación donde había encontrado el cuaderno. El pasadizo conectaba la iglesia con la casa. Todo estaba conectado. Todo era parte de lo mismo. Subí corriendo hasta el salón principal. La trampilla seguía abierta. Salí de la casa y corrí hacia donde había dejado el coche. No miré atrás. No me detuve. Arranqué el coche con las manos temblorosas y salí de Valdemuerto a toda velocidad. La carretera serpenteaba entre las encinas oscuras. Las curvas me obligaban a reducir la velocidad, pero no me importaba. Solo quería alejarme. Miré por el retrovisor. Nadie me seguía. O al menos eso parecía. Llegué al hostal, recogí mis cosas en menos de 5 minutos y conduje durante horas hasta llegar a Cáceres. A casa. A un lugar que creía seguro. Pero me equivocaba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Nadie hablaba al otro lado. Solo silencio. Un silencio que me recordaba al de Valdemuerto. Encontré símbolos dibujados en la puerta de mi casa. Los mismos símbolos del sótano. Los mismos que habían marcado en la frente de aquella mujer. Los borré. Aparecían de nuevo al día siguiente. Empecé a ver sombras en la calle. Figuras que me observaban desde esquinas oscuras. Personas que desaparecían cuando me giraba para mirarlas de frente. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el círculo de encapuchados. Veía el estilete. Veía la mirada vacía de la mujer. Intenté hablar con la policía. Les conté todo. Me miraron como si estuviera loco. Me preguntaron si había consumido algo. Si estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Me dijeron que Valdemuerto era un pueblo tranquilo, que no había ningún registro de desapariciones recientes, que quizá debería descansar un poco. No me creyeron. Nadie me creyó. Mis amigos pensaban que estaba estresado por el trabajo. Mi familia me sugería que tomara vacaciones. Mi novia de entonces terminó conmigo porque decía que me había vuelto paranoico, obsesivo, insoportable. Y quizá tenía razón. Quizá me había vuelto todo eso. Pero no por locura, sino por miedo. Entonces empezaron las pesadillas. Soñaba que volvía a Valdemuerto. Soñaba que bajaba al sótano y la puerta se cerraba detrás de mí. Soñaba que los encapuchados me esperaban en la iglesia, con el estilete en la mano, susurrando mi nombre. Despertaba gritando, empapado en sudor frío. Una noche, hace 6 meses, volví a encontrar un símbolo. Pero esta vez no estaba en la puerta de mi casa. Estaba en el espejo del baño. Dibujado con lo que parecía ceniza. Y junto al símbolo, una sola palabra escrita con la misma sustancia: vuelve. No volví. En cambio, dejé Cáceres. Dejé mi trabajo. Dejé mi piso. Dejé todo lo que tenía.
Me mudé a otra provincia. Cambié de número de teléfono. Dejé de usar redes sociales. Intenté desaparecer. Pero sé que siguen ahí. Sé que me observan. Sé que esperan. La hermandad no olvida. La hermandad no perdona. Y aunque he puesto kilómetros de distancia entre yo y Valdemuerto, siento que algo de aquel lugar vino conmigo. Algo invisible. Algo paciente. Algo que espera el momento adecuado para terminar lo que empezó aquella noche en la iglesia. Han pasado 4 años desde que pisé Valdemuerto por primera vez. 4 años intentando convencerme de que todo fue real. De que no estoy loco. De que lo que vi esa noche realmente ocurrió. A veces me pregunto si debería haber dejado la puerta del sótano cerrada. Si debería haberme marchado cuando el anciano me advirtió. Si debería haber ignorado el cuaderno, los símbolos, todo. Pero la curiosidad es una maldición. Y ahora vivo con las consecuencias. He intentado investigar por mi cuenta. He buscado información sobre hermandades secretas en España. Sobre cultos antiguos que sobrevivieron al paso de los siglos. He encontrado pistas. Fragmentos de historias similares en otros pueblos. Testimonios de gente que desapareció sin dejar rastro. Pero nada concreto. Nada que pudiera llevar a la policía. Nada que pudiera demostrar que lo que vi fue real. Sé que hay otros como yo. Otros que vieron algo y no fueron creídos. Otros que intentaron huir y descubrieron que no se puede huir de ciertas cosas. Otros que viven con el miedo constante de que, en cualquier momento, una puerta se abra y ellos estén del otro lado. No sé qué busca la hermandad. No sé qué significa ser marcado. No sé qué les ocurre a las personas que llevan al pasadizo subterráneo. Pero sé que siguen ahí. En Valdemuerto. En la iglesia. Reuniéndose después de medianoche. Marcando a nuevos elegidos. Siguiendo rituales que nadie fuera de su círculo comprende. Y sé que, mientras yo siga vivo, ellos no dejarán de buscarme. Porque rompí la regla más importante. La regla que todos en Valdemuerto conocen y respetan. La regla que el anciano intentó enseñarme. No preguntar. No investigar. No hablar. Mantener el silencio. Porque el silencio es lo único que los mantiene a salvo. Y yo lo rompí. He escrito este testimonio porque necesito que alguien más sepa. Porque si algo me ocurre, si desaparezco como desapareció el autor del cuaderno que encontré, al menos quedará constancia. Al menos alguien sabrá que hubo un lugar llamado Valdemuerto donde ocurrieron cosas que nadie debería ver. Alguien sabrá que la hermandad existe. Alguien sabrá que hay pueblos en España donde las tradiciones antiguas nunca murieron. Solo se escondieron. Solo esperaron. Si alguna vez decides visitar un pueblo pequeño y aislado, si encuentras una iglesia con la puerta entreabierta después del anochecer, si alguien te advierte que no preguntes, que no entres, que te marches antes de medianoche, hazle caso. No cometas mi error. No pienses que son supersticiones de gente mayor. No creas que estás a salvo porque vives en el siglo XXI. Algunas cosas son más antiguas que la razón. Algunas cosas no necesitan ser comprendidas para ser reales. Y algunas cosas te marcan para siempre, aunque intentes olvidarlas. Hace 3 noches volví a soñar con Valdemuerto. Pero esta vez el sueño era diferente. Esta vez yo no huía. Esta vez yo estaba de pie en el círculo. Con una túnica oscura. Con una capucha cubriendo mi rostro. Y en mis manos sostenía un estilete con mango de hueso. Desperté gritando, con la certeza de que el sueño no era una advertencia. Era una premonición. Quizá la hermandad no me está buscando para castigarme. Quizá me está esperando. Quizá todo este tiempo no he estado huido. He estado siendo preparado. No sé cuánto tiempo me queda antes de que vuelva. Antes de que el susurro sea tan fuerte que no pueda resistirlo. Antes de que el símbolo marcado en mi mente se vuelva visible en mi piel. Pero sé que llegará ese día. Porque la hermandad no perdona. La hermandad no olvida. Y la hermandad nunca deja ir a los que han visto. Si esta historia te ha provocado inquietud, si has sentido ese escalofrío que recorre la espalda cuando algo resuena como verdad, quizá no es casualidad.
Quizá hay cosas que buscan ser conocidas. Cosas que necesitan testigos. Cosas que se alimentan de la atención que les prestamos. Suscríbete si te atreves. Porque hay más historias como esta. Más testimonios de gente que cruzó la línea entre lo normal y lo inexplicable. Más relatos de lugares en España donde lo antiguo nunca murió. Pero recuerda algo. Cada historia que escuchas te acerca un poco más. Te hace parte de algo que quizá no deberías ser parte. Te convierte en testigo. Y los testigos, tarde o temprano, siempre son llamados a declarar. Yo ya he declarado. Ya he contado lo que vi. Ya he roto el silencio. Ahora solo espero. En algún lugar de España, en un pueblo cuyo nombre no puedo olvidar, una puerta permanece entreabierta. Y dentro, en la oscuridad, algo espera paciente. Esperando a que vuelva. Esperando a que complete el círculo. Esperando a que me convierta en lo que siempre estuve destinado a ser desde el momento en que abrí aquella puerta en el sótano. Anoche recibí otra llamada. Esta vez alguien habló. Era una voz que no reconocí. Una voz suave, casi amable. Solo dijo 4 palabras antes de colgar: tu sitio está preparado. No sé qué significa exactamente. Pero siento que lo sabré pronto. Muy pronto. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente cruce esa puerta por última vez, quizá entienda por qué el autor del cuaderno escribió aquella última frase con tanta resignación. Quizá entienda por qué dejó de resistirse. Quizá entienda que hay cosas peores que desaparecer. Hay cosas peores que morir. Está el convertirse en parte de aquello que más temes. Está el dejar de ser quien eras y transformarte en una sombra con capucha que susurra nombres en la oscuridad. Está el perder todo rastro de humanidad y convertirte en un instrumento de algo más antiguo, más oscuro, más paciente que cualquier institución humana. La hermandad no recluta. No convence. No amenaza. Simplemente espera. Espera a que cruces la línea. Espera a que veas lo que no debías ver. Espera a que tu curiosidad te lleve exactamente donde ellos necesitan que estés. Y luego, con una paciencia infinita, te van moldeando. Te van preparando. Te van alejando de todo lo que conocías hasta que no te queda nada más que volver. Hasta que Valdemuerto se convierte en el único lugar donde tiene sentido estar. No sé cuándo volveré. Pero sé que volveré. Todos volvemos. Los que han visto siempre vuelven. Y cuando lo haga, cuando finalmente atraviese esa puerta de la iglesia después de medianoche, cuando me coloque la túnica y me una al círculo, quizá encuentre la paz que llevo 4 años buscando. O quizá descubra que la paz nunca fue una opción. Que desde el momento en que bajé al sótano de aquella casa señorial, mi destino quedó sellado. Que todas mis decisiones posteriores fueron solo la ilusión de libre albedrío. Que la hermandad ya me había elegido mucho antes de que yo supiera que existía. Si alguna vez desaparezco de verdad, si dejas de saber de mí, si este testimonio es lo último que queda de Marcos, el arquitecto de Cáceres que un día decidió aceptar un encargo en un pueblo perdido de Extremadura, recuerda esto. No fui víctima de un culto secreto. Fui elegido. Y en el fondo, en algún lugar oscuro de mi mente que no quiero examinar demasiado, creo que siempre supe que terminaría así. Creo que parte de mí quería encontrar Valdemuerto. Creo que parte de mí necesitaba abrir aquella puerta. Creo que parte de mí ha estado esperando este momento toda mi vida. La llamada que une todas las piezas. El susurro que convierte el miedo en aceptación. El momento en que dejas de huir y empiezas a caminar hacia aquello de lo que huías. Porque al final, la hermandad no te atrapa. Tú eliges ir. Y esa es la verdad más aterradora de todas. Que cuando llegue mi momento, cuando cruce esa puerta por última vez, no lo haré encadenado ni drogado ni obligado. Lo haré caminando por mi propio pie. Con los ojos abiertos. Sabiendo exactamente lo que estoy haciendo. Y aceptándolo. Valdemuerto me espera. La hermandad me espera. Mi sitio en el círculo me espera. Y yo, tarde o temprano, dejaré de resistirme. Dejaré de luchar. Y volveré a casa. Porque eso es lo que Valdemuerto se ha convertido para mí. No un lugar de horror.
sino el único lugar donde finalmente tiene sentido todo lo que he vivido estos 4 años. El único lugar donde el vacío que siento cada día puede llenarse. El único lugar donde puedo dejar de fingir que soy normal, que soy como los demás, que puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. No puedo. Y la hermandad lo sabe. Siempre lo ha sabido. Por eso no me persiguen. Por eso solo esperan. Porque saben que yo solo volveré cuando esté listo. Y cada día que pasa, cada pesadilla que tengo, cada símbolo que aparece, cada llamada en silencio, me acerca un poco más a estar listo. Un poco más a aceptar lo inevitable. Un poco más a convertirme en lo que siempre estuve destinado a ser. Quizá cuando escuches esto, ya habré vuelto. Quizá ya esté de pie en aquella iglesia, con la capucha cubriendo mi rostro, sosteniendo el estilete, susurrando nombres en la oscuridad. Quizá el próximo testimonio que llegue a tus oídos sea el de alguien que me vio. Alguien que bajó a un sótano donde no debía bajar. Alguien que encontró un cuaderno con mis palabras. Alguien que creyó que podía escapar. Y entonces el ciclo continuará. Como ha continuado durante siglos en pueblos olvidados de España. Como continuará durante siglos más. Porque la hermandad es paciente. La hermandad es eterna. Y la hermandad siempre encuentra a los que están destinados a formar parte de ella. Nos encontró a todos. A mí. Al autor del cuaderno que hallé en 1987. A todos los que vinieron antes. Y a todos los que vendrán después. Incluyendo, quizá, a ti. Si esta historia te ha inquietado de una forma que no puedes explicar. Si sientes que algo en ella resuena demasiado profundo. Si tienes la extraña sensación de que deberías conocer Valdemuerto aunque nunca hayas estado allí. Quizá no sea casualidad. Quizá tú también estés siendo preparado. Quizá la hermandad te esté observando. Esperando. Con esa paciencia infinita que solo poseen las cosas que han existido desde antes de que la historia comenzara a registrarse. Suscríbete si quieres más historias. Si quieres saber que otros pueblos esconden secretos similares. Si quieres conocer más testimonios de gente que cruzó líneas que no debían cruzar. Pero hazlo sabiendo que hay cosas que, una vez conocidas, te cambian para siempre. Hay cosas que no pueden ser olvidadas. Hay cosas que se quedan contigo, creciendo en silencio, esperando el momento adecuado para florecer. Y cuando florezcan, cuando finalmente comprendas lo que realmente significan estas historias, cuando sientas el llamado que todos los marcados sienten tarde o temprano, recordarás este momento. Recordarás cuando decidiste seguir escuchando. Cuando decidiste seguir buscando. Cuando decidiste abrir puertas que debían permanecer cerradas. Y entonces comprenderás que no fuiste tú quien encontró estas historias. Fueron ellas las que te encontraron a ti. Tal como Valdemuerto me encontró a mí. Tal como la hermandad nos encuentra a todos. Uno por uno. En el momento exacto en que estamos listos. En el momento exacto en que nuestra vida cotidiana se ha vuelto tan insoportablemente vacía que necesitamos algo más. Algo más profundo. Algo más real. Algo que le dé sentido a la oscuridad que todos llevamos dentro. Y la hermandad ofrece exactamente eso. Un propósito. Un lugar. Una pertenencia. Un silencio que no es ausencia sino presencia. Un silencio que lo llena todo. Que lo explica todo. Que lo resuelve todo. Y por eso, al final, todos dejamos de huir. Todos dejamos de resistirnos. Todos volvemos. Yo volveré. Y tú, si has escuchado hasta aquí, si has sentido esa extraña fascinación que no puedes explicar, si algo en tu interior ha despertado mientras escuchabas este testimonio, quizá también lo harás. Quizá también encontrarás tu propio Valdemuerto. Tu propia puerta entreabierta. Tu propio círculo esperándote. Y cuando lo hagas, cuando finalmente cruces ese umbral, recordarás estas palabras. Y comprenderás que no eran una advertencia. Eran una invitación. La hermandad no olvidará que escuchaste. La hermandad no olvidará tu nombre. Y cuando llegue tu momento, cuando todo lo demás haya perdido sentido, cuando el mundo que conoces se haya vuelto insoportablemente ruidoso y vacío,
recordarás que hay un lugar donde el silencio significa algo. Un lugar donde puedes dejar de pretender. Un lugar donde puedes ser lo que realmente eres. Y ese lugar te estará esperando. Siempre ha estado esperando. Desde mucho antes de que nacieras. Desde mucho antes de que supieras que lo necesitabas. La hermandad es paciente. Y su paciencia siempre es recompensada. Siempre. Nos vemos en el círculo.